Llamados y elegidos y fieles. Introducción. El versículo clave de nuestras pláticas dice: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Revisemos primero lo que hemos de entender por estas palabras. Llamados. En los diccionarios encontramos estos sinónimos para llamar: convocar, citar, convidar y otros más. Y es una acción que se hace con la voz, con las manos, con un medio o por instrumentos electrónicos. En la Biblia encontramos que Cristo llama de varias maneras y que llama a todos sin distinción. Y no lo hace una vez, sino que insiste hasta ser oído o bien ser claramente rechazado. Entonces, esta primera palabra incluye a todos, sin importar nación o lengua, si sean ricos o pobres, o qué edad tengan. Un caso. En la Biblia encontramos este versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Claramente, el Señor Jesús espera dos respuestas de aquel si alguno, para ser considerados como de los llamados. Se necesita oír y se necesita abrir la puerta. La segunda palabra, elegidos. En los diccionarios encontramos estos sinónimos para elegir: escoger, designar, preferir. Y es una acción que hace una autoridad al analizar las cualidades de varios candidatos para recibir un cargo o ser distinguido con un premio. En la Biblia nos interesa pensar en la elección de Dios, pues Él usa dos recursos que el humano no tiene y por lo tanto nos es difícil, y diría yo muy difícil, entender cómo nos elige sin cometer graves errores. Citamos dos casos como ejemplo. La Biblia dice
elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2. Presciencia es el atributo divino que establece que puede conocer algo antes de que suceda. Por eso, Él sabe cómo reaccionará cada quien en total libertad al ser llamado por Cristo. Es decir, elige a todo aquel que, en su propia voluntad y como su propia decisión, oye y abre la puerta. Presciencia, algo que solamente Dios posee. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. La elección la hace Dios, y vean lo que dijo, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera, antes que tú y yo naciéramos. Y lo hace porque no solo sabe que oiríamos la voz de Cristo y abriríamos la puerta, sino que Él puede medir lo que Cristo hará en nosotros al habitar Él en nuestro corazón. Por eso dice, nos escogió en Él. No por lo que somos, no por lo que tenemos, sino por lo que Cristo puede hacer en nosotros cuando Él habite en nuestro corazón. En resumen, Dios nos elige porque Él conoce cada detalle de nuestra historia antes de que la vivamos. Entonces, Él nos elige porque sabe que cuando Él nos llame, nosotros lo elegiríamos a Él. ¿Difícil de entender? Sí, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver el futuro con absoluta claridad. Dios sí. Él puede ver, aun antes de que nazcamos, lo que nosotros, usando del libre albedrío, hagamos. Fieles. En los diccionarios encontramos estos sinónimos para fiel: leal, constante, sincero. Y es una afirmación que solo es válida si se tiene un parámetro o patrón que muestre esta cualidad bajo cualquier circunstancia, para que nadie tenga excusas o pretextos. Leal, constante, sincero, fiel, es algo que tiene que probarse ante algo que también es fiel en cualquier circunstancia. En la Biblia encontramos que Dios es el único que puede calificar nuestro actuar y llamarnos fieles, porque Dios es fiel en cualquier circunstancia. Por esto puede actuar, calificar y llamarnos fieles. También Dios lo hace al final de una encomienda o al final de nuestra vida en la tierra. Es decir, lo hace al analizar cómo hemos cumplido con nuestro llamado.
llamados, elegidos y fieles. Pero necesitamos entender esto. En nuestro tiempo, con nuestro reloj, yo elijo responder al llamado. Y con base en mi decisión, Dios me elige a mí. En nuestro tiempo, porque no obliga a Dios a nadie. Lo deja en libertad a escoger. Vida, muerte, luz, tinieblas. Y conoce mi decisión. Y porque conoce mi decisión, Él me elige. En el tiempo de Dios, eternidad, Dios ve lo que voy a hacer durante mi vida. Y con respecto a esto, Él me elige. ¿Difícil? Sí, porque nosotros no tenemos la cualidad de ver con anticipación. Y a veces erramos en la elección, a veces pues no sabemos qué hacer. Pero Dios tiene una vista perfecta de hoy hasta la eternidad. Por eso Dios no se va a equivocar en su elección, pero la hace con base en mi decisión. Fieles. En la Biblia encontramos que el apóstol Pablo escribió a los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios 1:1, y también lo encontramos en la introducción a Colosenses. Ser santo y ser fiel sería imposible si viviéramos aislados de Cristo. Pero quien oye su voz, abre la puerta para que Él habite en el corazón, tiene a su alcance la fuerza para lograrlo. Cristo es quien lo va a hacer, no yo. Santos y fieles sería imposible si viviéramos aislados de Cristo. En resumen, llamados lo son todos, sin distinción alguna, y el que llama es Dios, y deja al hombre decidir si oye y abre la puerta. Elegidos son aquellos que Dios ve que respondieron positivamente a su llamado, y también es Él quien elige. Dios llama y Dios elige. Fieles son los elegidos que, porque respondieron positivamente al llamado de Dios, recibieron de Él un trabajo que hacer y lo cumplieron en el poder de Cristo en todos sus aspectos. Volvamos al versículo clave. Dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El uso de la "y" es muy particular de la Biblia, pues nos dice, cuando así se hace, cuando así se usa, que no son tres elementos. Es decir, unos son los llamados, otros son los elegidos y otros son los fieles. Y que en este grupo puede haber de los tres. No es como cuando decimos, fui al mercado y traje peras, manzanas y naranjas, 3 tipos de fruta. Es más parecido a cuando decimos, fui a Plaza Valle
y compré un conjunto de falda, blusa y saco. Solo que en la Biblia la idea de conjunto lo da a entender por el uso especial de la I. Algo muy interesante, cuando lea la Biblia y encuentre esta formación de is repetidas, acuérdese de esta interpretación. Entonces, leer, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, nos dice que están con Él los que son las tres cosas, no solo una o dos de ellas. Son llamados y también elegidos y también fieles. Las tres cosas. ¿Difícil? No. Si habita Cristo cada día en nuestro corazón, porque Él lo hace posible. Nos falta una frase, los que están con Él. Esta frase se refiere al momento cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que venga a reinar en la tierra. Entonces, esta frase define a quienes lo acompañarán, no nada más en este momento, sino en toda la eternidad futura. Para meditar, todos son los llamados. Por eso te pregunto, ¿ya oíste la voz de Cristo? Y también, ¿ya le abriste la puerta de tu corazón para que Él entre, cene contigo y tú con Él? Todos son los llamados. Esto te incluye a ti. Entonces, serás de los elegidos si ya abriste esa puerta. Y solo te falta una cosa: ser de los que obedecen a Dios en todo, porque creen en sus promesas, que Cristo en mi corazón viviendo hará todo posible delante de Dios. Te falta una cosa para ser de los fieles. Piensa en esto. Llamados, todos lo son, te incluye a ti. Elegidos, depende si oíste la voz y abriste tu puerta. Fieles, depende si Cristo vive contigo y te ayuda a cumplir con perfección todas las órdenes de Dios. Meditemos, oremos. Dios nuestro, qué grande invitación y qué grande verdad. Llamas a todos y dejas que cada quien elija abrir el corazón o mantenerlo cerrado. Pero también pides que seamos fieles, algo imposible para nosotros como humanos. Pero cuando Cristo vive en nuestro corazón, todo esto es posible y Él hará que nosotros cumplamos con tu voluntad. Padre, rogamos que estas tres palabras nos enseñen muchas cosas respecto a tu voluntad. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.